Entonces, si no hay dudas de la clase anterior, vamos a continuar. Ahora lo que nos toca ver son los pigmentos. Nosotros tenemos dos tipos de pigmentos, ¿no? Que pueden estar depositados o acumulados en las células. Unos son los pigmentos endógenos, que son los que produce el organismo, y otros, algunos, son pigmentos exógenos, ¿no? Que llegan del exterior, que no produce el organismo, pero que llegan a influenciar en algunas células, pero vienen del exterior, ¿no? El primer pigmento endógeno que vamos a ver va a ser la melanina. Y la melanina, pues, es la que les da o nos da la tonalidad pues, ligeramente café oscuro en la piel, en el pelo, en las faneras. Y melanina significa negro. Entonces, pero realmente la melanina no es negra como tal, ¿sí? Hay dos tipos de melanina: la eumelanina, que es de color café oscuro, y la feomelanina, que es color marrón, ¿sí? Y ya dependiendo de la cantidad que tenga un individuo, pues va a ser la tonalidad de pelo y de la piel que va a tener. Profe, ¿cuáles son esos dos tipos de melanina? Los nombres. Eumelanina y la feomelanina. Gracias. Ahora, esta melanina se va a sintetizar en los melanocitos y se sintetiza a partir de, se puede sintetizar a partir de dos aminoácidos, que es la tirosina y la fenilalanina. Entonces son los precursores de lo que es la melanina. Y una primera enzima, que de hecho es de las más importantes para sintetizar a la melanina, es la tirosinasa. La tirosinasa nos va a producir la dihidroxifenilalanina. Este primer paso es importante porque se ha visto que de las principales enzimas que tiene deficiencia un individuo para que no se produzca melanina es la tirosinasa. ¿Sí? Posteriormente viene la catecoloxidasa y produce dopaquinona. Y esta dopaquinona también se va a convertir en 5,6-dihidroxindol para posteriormente convertirse en melanina, ¿no? Ahora, esta melanina se va a acumular en la célula que produce la melanina, lo conocemos como melanocito. Y entonces estos gránulos de melanina que se encuentran en los melanocitos, o que los puede llegar a poner en otras células, ¿sí?, se le conocen como melanosomas. Un melanosoma es una vesícula dentro del melanocito que contiene melanina. Ahora, los melanocitos tienen prolongaciones como las dendritas, ¿sí?, prolongaciones citoplasmáticas, y esto le permite, ¿sí?, realizar una función mucho más extensa. De acuerdo a estas prolongaciones, que son las que se llenan de estos gránulos, de estos melanosomas, de estos gránulos de melanina, y que son por ahí donde existe la exocitosis, ¿sí?, y pueden llegarse a salir esos gránulos de melanina. Se puede romper esta vesícula y tener libres estos gránulos de melanina. Eso es lo que va a dar la tinción a ciertas partes de la piel y del pelo, ¿sí? Entonces, estas pequeñas invaginaciones le permiten abarcar un poco más de área a este melanocito. Por ejemplo, si lo vemos aquí, vean cómo está
entre las células, estas prolongaciones del melanocito, estas dendritas del melanocito, ¿sí? Y le permite tener una mayor área en donde va a proteger. Recordemos que la melanina pues es un eficiente protector, principalmente de los rayos ultravioleta, ¿sí? Y los melanocitos los vamos a encontrar en el estrato basal de la epidermis. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la piel, el estrato basal, y esta parte que se ve un poquito menos intensa de morado va a ser la membrana basal. ¿Sí? Ahí es donde vamos a encontrar a los melanocitos, que dependiendo del individuo, pues van a producir poca o gran cantidad de melanina. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que van a teñir el pelo, la retina. En algunas ocasiones encontramos este tipo de producción de melanina dentro de un individuo, por ejemplo, en la médula adrenal, en el mesencéfalo, las leptomeninges, la uvea, la mucosa oral, ¿sí? Y esta melanina también puede llegar a ser fagocitada por los macrófagos, ¿sí? Y esos también van a influir en que se vea una zona oscura. A eso se le conoce como unos melanófagos, ¿sí? Los melanófagos son células o macrófagos que fueron, que fagocitaron una gran cantidad de melanina. Y entonces es una forma de protección, ¿no? La melanina realmente no tiene un aspecto patológico, ¿no? Su producción puede ser, les digo, dependiendo del individuo, una gran producción de melanina o poca producción de melanina, y la característica es producen eumelanina o feomelanina, ¿no? Ya va a depender de cada individuo. Recordemos que los rayos ultravioleta son rayos que es radiación electromagnética que puede llegar a pasar, ¿sí? A atravesar cierta cantidad de tejidos. Y los tejidos en los cuales llega a pasar, pues puede ejercer el efecto de ionización y alterar algunas células. Es por eso que entre mayor cantidad, por ejemplo, de melanina tenga un individuo, pues es menos propenso a los efectos nocivos o de ionización de los rayos ultravioleta. Ahora, hay algunos padecimientos relacionados con la melanina, ¿no? Que generalmente no son tan severos. Hay uno en particular que sí, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces podemos llegar a tener excesos de melanina, ¿no? Y los excesos de melanina los podemos ver en las pecas que nos salen a nosotros, o también en algunos animales llegan a tener pecas, ¿no? Esas pecas, su nombre patológico son las efélides. A las efélides nosotros cotidianamente les conocemos como pecas. Y las pecas pues son pequeñas, de una tonalidad no tan intensa, ¿sí? Pero que se perciben generalmente en los humanos, pues en la cara, ¿no? Pero pueden estar en cualquier otra parte del cuerpo. Después tenemos a los nevos, que es el nombre patológico de lo que conocemos como los lunares, ¿sí? Y esos ya tienen una tonalidad más oscura. Generalmente pueden llegar a sobresalir de la superficie de la piel, y pues su extensión pues puede ser mucho más grande, ¿no? Ya no son pequeños. Tenemos un padecimiento que se le conoce como acantosis nigricans. Este ya es un proceso patológico en el cual hay un constante, o sale acantosis nigricans por una constante irritación de alguna zona de la piel, ¿sí?
y la vamos a ver esa piel. Entonces, si hay una constante irritación, lo que quiere hacer el organismo es proteger a esa piel y entonces va a engrosar a la piel y la va a cubrir o la va a aumentar la cantidad de melanina, y también este engrosamiento se debe a que se incrementa la cantidad de queratinocitos, ¿no? Del estrato más superficial de la piel, en donde hay una gran cantidad de células anucleadas y que tienen gran cantidad de queratina. Por eso es que se engrosa la piel y aparte se pone oscura. En los humanos, ¿en qué partes podrían llegar a presentar esta acantosis nigricans? En el cuello, ¿no, profe? Es muy común en el cuello, exactamente, es muy común en el cuello. ¿En dónde más podría ser? Donde se dobla el brazo, ¿cómo se llama la parte? Donde te sacan sangre. Donde te sacan sangre, no es tan común, ¿no? Sí, en la parte craneal del codo. Exactamente. No es tan común ahí, es más común en el área axilar. Pero también. Sí podría ser porque es un área que es delicada, ¿no? Pero en la parte axilar es muy común que se presente esto. ¿En dónde más? ¿En la ingle? En la ingle, exactamente, en la ingle. Ahí también es muy común que se presente la acantosis nigricans. Bueno, después tenemos algo que se conoce como melanosis. Y la melanosis son depósitos ectópicos de melanina, como lo vemos aquí en la fotografía que tienen ahí en la diapositiva, la que está del lado izquierdo, ¿sí? Vemos que hay un perrito que tiene la lengua con una gran cantidad de melanina, ¿no? Esa es una melanosis, que hay un depósito de melanina donde generalmente no hay depósitos. Pero esto no corresponde a una patología en sí. Generalmente no tiene ningún problema con que exista esto. También podemos ver en las encías. ¿Sí? En las encías también algunos animalitos tienen esta melanosis y no les afecta en ningún sentido. Después tenemos algo que conocemos, son cambios post-mortem. Estos cambios post-mortem, después lo vamos a ver, pero uno de ellos es la pseudomelanosis. La pseudomelanosis es cuando una víscera, después de morir el individuo, generalmente sucede en las vísceras, se pone oscura. ¿Sí? Estos cambios oscuros, ¿sí?, que son después de la muerte, generalmente se deben a procesos bacterianos, ¿sí?, a necrosis de las células, a autólisis, y posteriormente esa autólisis de las células hace que proliferen bacterias, y estas bacterias pueden llegar a producir esta pseudopigmentación, ¿no?, que se va a ver obscuras generalmente las vísceras, principalmente los intestinos, y se debe a cambios principalmente en las proteínas que contienen azufre. Y entonces se van a ver obscuras. Esto es lo que conocemos como una pseudomelanosis, ¿no? Y es un cambio post-mortem. Y también tenemos una neoplasia, ¿no?, que se presenta en los melanocitos. Estos melanocitos pueden llegar a sufrir de neoplasias y los conocemos como un melanoma. En el caso de la fotografía que tienen ahí en la diapositiva del lado derecho, vemos que es un melanoma en la cavidad oral, ¿no?, que generalmente estos melanomas son oscuros, pero puede haber sin cambios de tonalidad en la piel, o sea, pueden ser de una tonalidad rosada o blanquecinos, no necesariamente tienen que ser oscuros los melanomas. El melanoma es una neoplasia benigna, el melanocarcinoma es una neoplasia maligna, ¿sí? Pero dejémoslo ahorita en melanoma. Un melanoma es una neoplasia en los melanocitos.
Y entonces vamos a ver que aumenta mucho de tamaño, que les digo, la pigmentación puede o no existir porque hay neoplasias que son funcionales y afuncionales. En el caso de que se vea un melanoma muy oscuro, pues es una neoplasia funcional, ¿no? Está produciendo en exceso melanina. Y si vemos un melanoma, pues como el color de la piel, generalmente es un melanoma afuncional. Por eso es que se ve de esa tonalidad. Después tenemos lo contrario, ¿no? Que es la falta de melanina. Y uno de los problemas que tenemos más en esta parte de los melanocitos y la producción de melanina, pues es el albinismo. En el caso del albinismo, pues debe de existir totalmente ausencia para que nosotros consideremos a un individuo albino, debe de existir una ausencia total de esta melanina. Por ejemplo, porque nosotros tenemos individuos que son blancos, ¿no? Y a veces son blancos, pero tienen la nariz oscura, pueden llegar a tener el borde de los párpados también oscuro, llegan a tener las pestañas oscuras, ¿sí? Alguna parte por ejemplo, las uñas las llegan a tener oscuras, entonces esos ya no son albinos, generalmente ese tipo de individuos son blancos, ¿no? El que sí es albino es el que tiene totalmente ausencia de melanina. Y generalmente este es por el albinismo se presenta por una deficiencia de tirosinasa. No existe la enzima que convierte a la tirosina en dopa. Y entonces no se puede llegar a producir la... Profe, la tiroxinasa entonces es la que ayuda a producir la melanina, ¿no? Es una de las enzimas que ayuda a producir la melanina. Y en el caso del albinismo es la enzima que hace falta. No es la única enzima que ayuda a producir la melanina, pero es la que se ha visto que tiene mayor relevancia en cuestión del albinismo. Ok, gracias. Ahora, la producción de melanina tiene que ver con también, o requiere un cofactor para la producción de melanina, que es el cobre. ¿Sí? El cobre se necesita para la producción de melanina. Ahora, cuando no se puede fijar el cobre en la producción de la melanina, tenemos algo que se conoce como acromotriquia. Triquia, ¿sí? Significa pelo. ¿Sí? A, sin, cromo, cobre, triquia. Sin cobre en el pelo. ¿Sí? Pues por eso se conoce como acromotriquia. Y en el caso de los humanos, pues son los individuos que tienen el pelo o que son pelirrojos. ¿Sí? Que son pelirrojos. En el caso de los humanos, esa es la acromotriquia. En el caso de los animales, nosotros podemos ver animales que tienen una tonalidad rojiza en el pelo, pero generalmente se debe a la presencia de más feomelanina que eumelanina. ¿Sí? Después tenemos una enfermedad que últimamente ya se ha visto también en los animales, pero que se presenta mucho en los seres humanos, que es el vitiligo. El vitiligo o vitiligio o mal del pinto, ¿sí? Son zonas principalmente periféricas del organismo que se empiezan a quedar sin melanina, ¿no? Empieza a haber una ausencia de melanina. Y generalmente, les digo, son las zonas periféricas, principal en los humanos. Se ha visto que principalmente es en las extremidades, por ahí empiezan, ¿no?
y posteriormente empieza a haber un avance de esta deficiencia. Se dice que todavía no está muy claro por qué es la deficiencia. Muchos han mencionado que esta deficiencia es un problema inmunomediado, un problema por alguna infección viral, ¿sí? También por una deficiencia en la nutricional. Genética también, ¿no, profe? Sí, hay gente que si tiene vitíligo, ¿sí? Generalmente los hijos tienen alto predisposición a padecerlo. Así es. ¿Sí? Y en los animales, pues se ve, raramente se ve, pero sí se alcanza a ver, ¿no? Como en la fotografía ahí que tienen un puma del lado derecho, donde le falta pigmentación de la cara. Pero son raros, ¿no? Son raros los animales que llegan a tener este tipo de problema. Lo vamos a ver más en los humanos. También dicen que puede llegar a presentarse por presiones muy grandes en un individuo, los cual cause una pues desórdenes neurológicos importantes y que pueden llegar a desencadenar lo que es el vitíligo, ¿sí? Principalmente el trastorno de depresión. Bueno, después tenemos el leucoderma, leuco blanco, derma piel. Entonces son como si fueran lunares blancos en la piel, ¿no? Pero pues no son lunares, son despigmentaciones de la piel, que pueden ser, pues dependiendo de cada individuo, pues pueden ser pequeños o un poco grandes, que generalmente no se extienden más allá, ¿sí? Cuando aparecen. Muchos llegan a ser de nacimiento, ¿sí? Congénitos, llegan a nacer con ellos. Y también tenemos a la leucotriquia, leuco blanco, triquia pelo, entonces el pelo también puede llegar a estar blanco, ¿no? Esta leucotriquia, poco a poco, conforme va avanzando la edad, en los individuos empieza a haber una deficiencia para poder llegar a pigmentar bien el pelo. Y nosotros recordamos que cómo es el pelo es un tubo hueco, ¿sí? Que si nosotros le quitáramos esos gránulos de melanina que introduce el melanocito en ese pelo, el pelo realmente es transparente, ¿sí? Y se va a ver ligeramente amarillento. Entonces, conforme va avanzando la edad, se vuelve menos eficiente este melanocito para poder introducir esa melanina en este tubo que conocemos como pelo. Y por eso es que se empiezan a observar lo que comúnmente conocemos como las canas, ¿no? Que es pelo despigmentado. Y se le conoce patológicamente como leucotriquia. O sea, profe, la diferencia entre albinismo y el leucoderma y leucotriquia es que pues con el albinismo se nace y pues el leucoderma depende con el paso del tiempo, puedes presentar una u otra. No, el leucoderma son como si fueran pequeñas parches que también pueden nacer con ellas, ¿sí? De hecho, hay niños que nacen con leucotriquia también, con un mechón de pelo blanco. Y también se pueden hacer con leucoderma o leucotriquia. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Ajá. Nada más que en el albinismo, la diferencia es que en el albinismo es total, ¿no? La ausencia de melanina es en todo el cuerpo. Ahora, ¿qué problemas tienen los albinos? Pues que son más rayos ultravioleta, ¿no, profe?
van a tener mucho menos protección a los rayos ultravioleta, entonces su piel se va a quemar más fácilmente, ¿sí? No tiene ninguna protección su piel contra los rayos ultravioleta y va a absorber los rayos ultravioleta, entonces se les puede desarrollar más fácilmente lo que es el cáncer de piel, ¿sí? Pueden llegar a tener, por ejemplo, si nosotros no tenemos ese pigmento en lo que son las pestañas, ¿sí? Que nos ayudan a disminuir la luz del sol, ¿sí? Que llegue directamente al ojo, pues en estos individuos generalmente van a tener problemas de la vista, ¿sí? Y pueden llegar a tener quemaduras serias en un periodo muy corto si se exponen al sol. Por ejemplo, en los perros hay un padecimiento que se llama es en los coli y se llama, ay no, se me fue el nombre, pero tiene que ver con la despigmentación de la nariz, ¿sí? Esa despigmentación de la nariz provoca que la nariz esté lastimando constantemente si se expone al sol, ¿sí? Y tienen quemaduras serias, y posterior a eso, pues imagínense, hay una quemadura, hay una lesión, al perrito le da comezón, se rasca y constantemente tiene la nariz lesionada, ¿sí? Se llama, la enfermedad se llama Collie Nose, ¿sí? Y estos perritos de raza Collie tienen la nariz sin pigmentar. Por ejemplo, en el caso de los pitbull salió una, ¿no? Una, entre comillas, medio raza que, bueno, que no es raza, es una variedad de perros que le llaman red nose, ¿sí? Nariz roja. Esa es una deficiencia de melanina, ¿sí? Tiene una poca cantidad de melanina. En el caso de la feomelanina está en pocas cantidades y eso también lo puede llevar a que tenga problemas en la nariz, principalmente de quemaduras a través de la exposición al sol. Bueno, ¿alguna duda con eso de la melanina? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. Después tenemos otro pigmento endógeno que se llama lipofuscina. Y este es color amarillo café. Y es un indicador del envejecimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos la piel de nuestros abuelitos, generalmente es una piel un poco más café, ¿sí? A pesar de que digan, no, es que mi abuelito antes era blanco y poco a poco su piel, ¿sí? Y más la piel que estuvo expuesta más al sol, generalmente se hizo café. Pero esto no es por un cambio en la melanina, ¿sí? Es por un cambio en las membranas celulares. Y existe una peroxidación o polimerización de ácidos grasos insaturados de las membranas celulares. ¿A qué se refiere esto? Las membranas celulares están hechas de fosfolípidos, ¿sí? Ácidos grasos saturados e insaturados. Los insaturados tienen doble ligadura, ¿sí? En esta doble ligadura se adhieren lo que son los radicales libres y principalmente radicales libres de oxígeno, por eso se llama peroxidación. Y estos radicales libres de oxígeno provocan entonces la peroxidación y polimerización de los ácidos grasos
de las membranas celulares. Y entonces estas membranas celulares van a tornarse con ese color amarillo café, y por ser la piel la que está más, o la que podemos nosotros llegar a ver, ¿sí?, es donde lo vamos a notar más. Entonces a este tipo de pigmento se le conoce como atrofia parda, ¿sí? Y se da con la edad, principalmente en los humanos lo podemos llegar a ver, aunque también lo vamos a ver en algunos animales que tienen la piel generalmente con poca melanina, ¿sí? Porque a veces la melanina nos va a impedir que nosotros podamos ver esta atrofia parda. Entonces, en aquellos animales que empiezan a envejecer, ¿sí?, y que eran así, por ejemplo, blancos, y que su piel era ligeramente rosada, en esos vamos a ver que se empiezan a poner ligeramente amarillentos, ¿no? Entonces, esa es por una peroxidación y polimerización de ácidos grasos insaturados. Y ese pigmento se le conoce como lipofuscina. Ahora, también lo podemos llegar a encontrar internamente en el cerebro, en la corteza adrenal y en el músculo. Y lo vamos a poder ver, ¿sí?, conforme vaya avanzando la edad. En pacientes seniles es donde lo vamos a poder encontrar más fácil. Entonces es una peroxidación de los ácidos grasos insaturados de las membranas celulares. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Muy bien. Profe, porque había dicho entonces que, bueno, no, más bien, ¿por qué generalmente es un indicador del envejecimiento? O sea, ¿sí se puede presentar antes de que sean pacientes seniles? Antes de que sean, claro que sí, es un indicador del envejecimiento. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando veíamos nosotros, cuando les comenté que algo que te indicaba el envejecimiento eran los radicales libres. Y los radicales libres, uno de los que más se llegan o son, que se acumulan más fácilmente, son los radicales libres de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, someto a mis pulmones a tener una elevada respiración, una hiperventilación todo el tiempo? ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a esos pulmones? ¿Se incrementan o disminuyen los radicales libres? ¿Se incrementan? Se incrementan los radicales libres, porque los radicales libres se producen por el metabolismo. Entonces, si yo estoy excediendo, ¿sí?, la función de mis órganos, los radicales libres empiezan a aumentar. Era lo que les comentaba alguna vez, que si los radicales libres aumentan, a pesar de que seas joven, ¿sí?, va a haber una peroxidación y polimerización de los ácidos grasos de las membranas celulares. Y te van a decir, sí, tienes 20 años, pero tus pulmones representan a un individuo de 50, ¿no? Porque posiblemente fumas mucho o tienes mucho contacto con hidrocarburos y han dañado los pulmones. ¿Vale? Y esto se mide a través de la cantidad de radicales libres que tienes. Y estos radicales libres, pues, dañan las membranas. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Bueno, uno de los pigmentos de mayor relevancia
y que pues en las mucosas nos da esa tonalidad rosado, pálido, y que es el transportador del oxígeno, que ya vimos que es el principal nutriente que requiere un organismo. ¿Sí? Bueno, en este caso los organismos que nosotros estudiamos, ¿no? ¿Sí? Los animales. Generalmente es el oxígeno, y el oxígeno va a ser transportado a partir de la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina es algo muy importante para ese tipo de nutrición. ¿Sí? Y basta con que nos falte 3 minutos esta molécula para que tengamos un problema severo en las células y empiecen a morir. Entonces debe de funcionar muy bien la hemoglobina. Ahora, la hemoglobina es una proteína compleja, ¿sí? Que se va a hacer de a partir del succinato y de la coenzima A, que es un metabolito que sale del ciclo de Krebs. Y se va a hacer succinilcoenzima ¿A partir de qué, profe? del succinato y la coenzima A que tenemos en el ciclo de Krebs, más la glicina, y se empiezan a formar lo que nosotros conocemos como anillos pirrólicos, los cuales contienen un nitrógeno. Y entonces, a partir de de que se forman anillos pirrólicos, la unión de 4 anillos pirrólicos, ¿sí? Como aquí lo vemos en esa estructura, 4 anillos pirrólicos, y un hierro, ¿sí? 4 anillos pirrólicos, este es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cada anillo pirrólico es producido a partir de succinilcoenzima A más glicina. Y posteriormente, si nosotros vemos, tienen 4 nitrógenos, ¿no? Cada uno tiene su nitrógeno, y este nitrógeno nos ayuda a tener en el centro un ion del hierro. A todo este conjunto de 4 anillos pirrólicos con el hierro se le conoce como grupo M o M, ¿sí? Grupo M o N. Ahora, cada hemoglobina tiene, ¿sí?, 4, ¿sí?, grupos M, cada hemoglobina, ¿sí? Este que está aquí pequeñito, perdón, ahorita me equivoqué, vamos a borrar esto. Este que está aquí pequeñito representa al grupo M. Entonces, si se fijan, el grupo M, cada hemoglobina tiene 4, que son así como estos disquitos que están en medio, ¿no? Tiene 4. Entonces, hay 4 grupos M. ¿Qué es lo que está alrededor de esos grupos M? La globina. Y la globina puede ser una globina alfa o beta. Y hay una combinación de globinas, 2 alfa o 2 beta, ¿sí? Eso va a depender de las diferentes especies. Y entonces una hemoglobina está compuesta por un grupo M, ¿sí? Este grupo M tiene un hierro, y 4 grupos M junto con sus globinas, ¿sí?, van a ser lo que es una hemoglobina. Entonces, lo que está alrededor de ese
Todo esto que está aquí alrededor de ese grupo M es su globina, ¿no? ¿Sí? Y la globina, pues, es una proteína. Y las proteínas, pues, están hechas de aminoácidos. ¿Sí? Y tenemos, por eso es que esta, se ve clarita, esta, ¿sí? Que es igual a esta, ¿no? A lo mejor estas son 2 globinas alfa y acá las que tenemos son 2 globinas beta. Ahora, esta hemoglobina, ya que está formada, ¿sí? Es una parte muy importante dentro del eritrocito. Y el eritrocito va a ser el encargado, la célula encargada de transportar esa hemoglobina. Y esta hemoglobina es de color rojo. Y entonces, esa tonalidad rojiza que da la hemoglobina, pues la vamos a ver representada en nuestro glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo va a variar, ¿no? En cada especie, pero aproximadamente tiene 8 micras, varía por en la cuestión de las especies. ¿Sí? En este caso es la de los humanos, 8 micras. Ese es el tamaño del glóbulo rojo. Ahora, el glóbulo rojo no es totalmente esférico, sino que es bicóncavo, ¿no? Aquí le vemos esta concavidad de los dos lados. Entonces, si nosotros cortamos a un glóbulo rojo, nosotros lo podemos llegar a observar. Si lo cortamos así, lo vamos a observar así, ¿no? Esta es la forma que vamos a tener de un glóbulo rojo si lo vemos de lado, de perfil, y si lo vemos de frente, lo vamos a ver así, ¿no? Con una tonalidad menos oscura en el centro, o menos roja. Ahora, ¿por qué tiene esas concavidades? Para tener una mayor exposición, ¿sí? Una mayor exposición o una membrana mucho más grande para exponer toda la hemoglobina que se encuentra dentro de ese glóbulo rojo y para que se pueda llegar a hacer mucho mejor el intercambio gaseoso. No todos los eritrocitos son así. ¿Sí? No vayan a confundir con el núcleo. Los eritrocitos son células anucleadas. Pero tenemos especies que son con núcleo, como las aves y los reptiles. Y por ejemplo, la forma oval que tienen los eritrocitos cuando los vemos de frente, no es también en todas las especies. Por ejemplo, los camélidos tienen una forma ovoide. ¿Sí? En los camélidos se ven así, de forma ovoide los eritrocitos. Igual que en las aves. Las aves también tienen forma ovoide, pero en las aves sí tienen núcleo. ¿Sí? Igual que en los reptiles. En los reptiles son ligeramente más redondeados, pero también tienen núcleo. Ahora, este es un pigmento que tenemos que saber que se va a producir, ¿no? Ahora, ¿cuánto tarda en producirse aproximadamente en las diferentes especies? En los humanos tarda aproximadamente 120 días en producirse un glóbulo rojo. ¿Sí? Bueno, perdón, no producirse, la vida media del glóbulo rojo desde que se produce hasta que muere, ¿no? 120 días tarda en circulación. En los bovinos 160, en las cabras 125, en los equinos de 140 a 150, porcinos 62 días aproximadamente, caninos en un promedio de 100 días, en los felinos un promedio de 70 días, en las aves de 28 a 40 días. ¿Sí? Esa es la vida media de los glóbulos rojos en circulación. Ahora, una vez que un glóbulo rojo se daña, ¿sí? O que ya envejece, pues tiene que destruirse. Ya dijimos que tiene una gran afinidad por el oxígeno, esta hemoglobina.
pero tiene una mejor afinidad todavía por el CO2. Así que si se incrementa la cantidad de CO2, es más fácil que transporte CO2 que transporte oxígeno. Bueno, ya se los mencioné, cómo se va formando la hemoglobina. Lo importante es que surge a partir de sus sustratos es la succinilcoenzima A más la glicina, y hay una gran cantidad de enzimas, ¿sí?, que van a ir transformando esas dos moléculas, las van a ir uniendo y van a empezar a transformarla, ¿sí?, en porfirinas, y estas porfirinas al final se forman 4 anillos pirrólicos que se unen, esos 4 anillos pirrólicos, para formar el grupo hemo, ¿no? O hem. Con un hierro se forma el grupo hem, y posteriormente ese grupo hem se le adhieren la globina y se juntan esos 4 grupos hem con globina para formar la hemoglobina. Ahora, dependiendo de con qué se una o qué influencia haya en el hierro, nosotros vamos a ver que la hemoglobina va a tener diferentes tonalidades de rojo, ¿sí? Por ejemplo, ya dijimos que tiene una gran afinidad por el oxígeno. Cuando está unida con el oxígeno se conoce como oxihemoglobina y va a tener una coloración rojo brillante. Cuando está unida al CO2 se llama desoxihemoglobina y su tonalidad va a ser rojo oscuro. Cuando está unida al monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina y tiene una coloración rojo cereza. Y cuando el hierro, ¿sí?, se oxida por alguna causa, por un agente oxidante, por ejemplo, hay unas moléculas en las plantas que se llaman nitratos y nitritos. Esos son agentes oxidantes y van a oxidar el hierro. Se va a convertir el hierro férrico a hierro ferroso. Y este hierro ferroso no tiene afinidad por el oxígeno. Y entonces vamos a tener la metahemoglobina, ¿sí?, que va a ser rojo chocolate. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Explicarlo, mejor dicho. ¿Cuál? Lo del metahemoglobina. La metahemoglobina se presenta cuando hay oxidación del hierro por un agente oxidante, ¿no?, que generalmente son tóxicos. Entonces, cualquier agente oxidante que llegue al organismo y que llegue a oxidar el hierro lo va a convertir en metahemoglobina. Esta metahemoglobina no tiene afinidad por el oxígeno y lo vamos a ver rojo chocolate. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora, la hemoglobina, ¿sí?, se tiene que, una vez que cumple su función el eritrocito, se tiene que destruir. Aquí este esquema nada más es para que se fijen que primero, para poder destruir a este grupo hem, ¿sí?, este grupo hem, hay una enzima que se llama hem-oxigenasa, ¿sí?, que ocupa energía. ¿Y qué va a hacer al grupo hem? ¿Sí? El grupo hem tiene una forma lineal, ¿no? Digo, se llama, se me fue el nombre. Tiene una forma de anillo, ¿sí?, de anillo, una forma de anillo el grupo hem. A la hora de que se le saca el hierro, ¿sí?,
se convierte en una forma lineal y lo conocemos como biliverdina. Perdón. Entonces, se le quita esa forma anillada, ¿sí? Y se convierte en biliverdina. ¿Sí? Ya también se sale el hierro. Aquí lo tenemos el hierro que se sale con la M-oxigenasa. Posteriormente, esta biliverdina no es tan estable y también hay una enzima que se llama biliverdina reductasa que va a ocupar energía y que va a convertir esta biliverdina en bilirrubina. ¿Sí? La biliverdina, como su nombre lo indica, es color verdosa, verde, y la bilirrubina es color amarillo. Profe, ¿cómo pasa de la biliverdina a la bilirrubina? La biliverdina a bilirrubina a través de la enzima biliverdina reductasa. La va a transformar de biliverdina a bilirrubina. Bueno, aquí tenemos un esquema del anabolismo y del catabolismo de la hemoglobina. Primero, ¿para qué necesitamos para producir hemoglobina? La hemoglobina la vamos a producir dentro de los eritrocitos, pero esos eritrocitos están en la médula ósea, ¿no? La médula ósea es la que produce los eritrocitos y este eritrocito empieza a sintetizar una gran cantidad de hemoglobina. Ahora, lo primero que se tiene que hacer es entonces la eritropoyesis. La eritropoyesis es la producción de eritrocitos en la médula ósea. Ahora, ¿cómo se estimula la eritropoyesis? A través de una hormona que se llama eritropoyetina, que va a ser sintetizada por la nefrona. Esta nefrona sintetiza la eritropoyetina llega a la médula ósea y estimula la eritropoyesis, ¿sí? En la médula ósea.
¿Qué necesitamos aparte de la estimulación? Pues necesitamos vitaminas del complejo B, principalmente ácido fólico, ¿sí? Pero todas las vitaminas del complejo B se utilizan para la síntesis de hemoglobina. Utilizamos aminoácidos, ¿sí? Para producir la globina, y hierro. Y entonces todos esos elementos o todos esos sustratos que necesita la médula ósea, pues tienen que llegar fácilmente a ella para que sintetice lo que es la hemoglobina. Ahora, una vez que ya se hizo todo este proceso de eritropoyesis, el glóbulo rojo se llenó de hemoglobina, ¿sí? Sale a circulación. En este caso, pues son 120 días por ser un esquema relacionado con los seres humanos, ¿sí? 120 días dura en circulación, pasa, ¿sí? Pasa por todo el organismo, cumple su función y llega a envejecer este glóbulo rojo. O se dañó por alguna situación, se daña y se va a ir al sistema retículo endotelial del vaso, que son los macrófagos del vaso principalmente. También se puede llegar a destruir en el hígado y en la médula ósea, pero principalmente se va a destruir en lo que es el vaso. Y en el vaso tenemos macrófagos, ¿sí? Que están representados por esta célula. Entonces estos macrófagos lo que van a hacer, ¿sí? Va a empezar a lisar al glóbulo rojo. Ese proceso se conoce como hemólisis. Nos va a hemolizar al glóbulo rojo y lo va a dividir en sus partes, ¿no? Principales. Aquí vamos a sacar a la globina, ¿sí? La globina es una proteína que está constituida por aminoácidos y los aminoácidos, ¿sí? Se vierten al torrente sanguíneo para la posterior síntesis de proteínas de cualquier otra célula, ¿no? Inclusive de nueva hemoglobina. Después tenemos al grupo heme. Este grupo heme ya dijimos que a través de procesos enzimáticos de oxidorreducción se va a salir el hierro, ¿sí? Vamos a sacar el hierro, que era lo que veíamos acá en este esquema. Sale lo que es el hierro, ¿no? Aquí tenemos el hierro, miren, cómo se libera el hierro. Ahora, aquí tenemos al hierro, se libera. Aquí. Ahora, el hierro no puede llegar a viajar por sí solo en el torrente sanguíneo, ya que corresponde a un metabolito que es un sustrato para las bacterias. Entonces, la presencia de hierro en el organismo, de hierro libre en el organismo, puede predisponer a una septicemia. Septicemia es sepsis, contaminación, hemia, sangre, contaminación de la sangre, principalmente por bacterias. Entonces no podemos dejar al hierro libre, porque puede ser un sustrato muy bueno para las bacterias. Entonces, ¿qué se hace con el hierro? Se va a adherir a una proteína que se llama transferrina, ¿sí? Y la transferrina nos va a transportar el hierro del vaso a través del sistema porta hacia el hígado, ¿sí? Del vaso al hígado, a través del sistema porta, va a llevar el hierro. Y el hierro se va a almacenar, ¿sí? Junto con otra proteína que se llama ferritina. Entonces, la ferritina que está en el hígado va a almacenar el hierro.
y cuando se ocupe hierro en algún lugar, esta ferritina va a llevar el hierro a través de la transferrina. ¿Sí? Otra vez, la transferrina va a transportar el hierro hacia algún lugar que se tenga que almacenar. Bueno, o ocupar, ¿no? Lo va a ocupar. Y en este caso, pues lo va a llevar a la médula ósea otra vez, porque ahí ocupamos mucho hierro para la síntesis de hemoglobina. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, posteriormente, ya vimos lo que pasa con el hierro. Ahora, este grupo M también se va a empezar a metabolizar, ¿sí? A catabolizar. Este grupo M, a través de la M-oxigenasa, se va a convertir en biliverdina. Y después, a través de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Ahora, biliverdina y después en bilirrubina. Vean qué sucede en el macrófago, ¿sí? Entonces el macrófago tiene a esas enzimas que destruyen o que catabolizan al grupo M. Ahora ya tenemos esta bilirrubina, pero la bilirrubina, que es aquí la conocemos como una bilirrubina no conjugada. Y la bilirrubina no conjugada es no es hidrosoluble, no puede viajar por la sangre, ¿sí? Y además es tóxica, daña las células. Y entonces lo que tenemos que hacer es pasarla de aquí del vaso a través del sistema porta al hígado. ¿Cuál va a ser nuestro transportador de bilirrubina? Va a ser la albúmina. La albúmina va a ser un transportador de la bilirrubina no conjugada para que pueda llegar al vaso, al hígado. Ahora, en el hígado, esta bilirrubina se tiene que conjugar. En el hígado nosotros tenemos dos sistemas que nos ayudan a hacer hidrosolubles a los compuestos tóxicos, ¿sí? Y a poderlos desechar. Hay un sistema enzimático que se llama P450, que es una gran cantidad de enzimas que lo que hacen es añadirle algunas sustancias a estos compuestos para hacerlos hidrosolubles y que se puedan desechar, principalmente en el hígado a través de la bilis, ¿no? Pero también hay otro sistema que se llama la glucuronización, en el cual a los elementos se les adhiere ácido glucurónico. Y en este caso a la bilirrubina se le van a adherir dos ácidos glucurónicos.
dos ácidos glucurónicos, ¿no? Se le adhieren a la bilirrubina y se convierte en una bilirrubina conjugada. ¿Qué características tiene esa bilirrubina conjugada? Que es hidrosoluble. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? A ver, díganme algo para saber que están ahí todavía. Aquí estamos, profe. Todo bien por ahorita, profe. Bueno. Bueno. Entonces, la convierte principalmente en hidrosoluble, ¿sí? Y la saca a través de la bilis. ¿Sí? La va a desechar a través de la bilis. Y en la bilis se va a ir por el conducto, ¿sí?, que nosotros conocemos como colédoco, que va a llegar a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Y lo va a vertir esa bilis al intestino delgado. Y esa bilis trae bilirrubina conjugada. Ahora, esta bilirrubina conjugada, ya dijimos que era amarilla. Por un efecto bacteriano, se va a convertir en urobilinógeno. Las bacterias van a transformar esta bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Este urobilinógeno se va a reabsorber, ¿sí?, a través del intestino delgado. Se va a reabsorber, va a llegar al hígado, ¿sí?, al hígado a través del sistema porta, al hígado, y posteriormente se va a ir, este urobilinógeno se va a ir a la circulación general, llega al riñón, ¿sí?, se transforma en urobilina, y esta urobilina es lo que nos va a dar la tonalidad amarilla a la orina. Ahora, el urobilinógeno que se queda, porque no todo se absorbe, que se queda en el tracto del intestino, ¿sí?, se va del intestino delgado, se va al intestino grueso, y en el intestino grueso se convierte en estercobilina, que es con una coloración café oscuro o color ocre. Y es la que nos va a dar la tonalidad a las heces. Ahora, entonces, ¿por qué a partir de la bilirrubina, que es de color amarilla, ¿sí?, por qué en algunas enfermedades los individuos se ponen amarillos? Cuando se pone amarillo un individuo es a partir de la bilirrubina y se le conoce como ictérico o ictericia. Una ictericia.
Profe, ¿puedo repetir qué es la ictericia? Se me trabó. Es cuando un individuo se pone amarillo. ¿Sí? Cuando se pone amarillo un individuo, decimos que está ictérico o tiene ictericia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se puede poner amarillo un individuo? Porque hay, por ejemplo, mucha bilirrubina, ¿no? ¿Por qué puede haber mucha bilirrubina? Porque hay una gran cantidad o hay una destrucción excesiva de eritrocitos. ¿Qué pasa si estos eritrocitos se destruyen en grandes cantidades? Provocan que haya una gran cantidad tanto de bilirrubina conjugada como de bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Bilirrubina conjugada como no conjugada. Y va a estar en circulación general. Y entonces cuando hay una hemólisis, ¿sí?, excesiva, el individuo se puede poner amarillo. Ahora, esta hemólisis ya vimos que sucede normalmente en el sistema retículo endotelial del vaso, en los macrófagos. Pero puede existir aquí hemólisis, aquí en circulación general. Sí, ¿no? Que los eritrocitos se estén destruyendo en circulación general. ¿Por qué? Pueden ser por tóxicos, un tóxico, puede ser por bacterias, hay bacterias que destruyen eritrocitos, puede ser por virus, por parásitos, ¿sí? Parásitos que estén destruyendo eritrocitos. Hay parásitos que ocupan a los eritrocitos para poder subsistir y destruyen eritrocitos. Todo eso puede llegar a ocasionar hemólisis intravascular. ¿Sí? Ahora, los eritrocitos, ¿sí? Hay otras causas de que se tengan que destruir, que tengan daño. Por ejemplo, si un individuo está produciendo anticuerpos contra los eritrocitos, ¿sí?, contra sus propios eritrocitos, eso es una enfermedad autoinmune. Y entonces los daña sus membranas. Y al dañar sus membranas, esos eritrocitos están dañados y se tienen que hemolizar. ¿Sí? Los tiene que destruir el sistema retículo endotelial del vaso. Y el individuo se pone amarillo. ¿Sí? Porque hay una gran cantidad de bilirrubina conjugada y no conjugada. Profe. Sí. Entonces, si estamos diciendo que es falla del vaso, ¿por qué la mayoría de la gente asocia que se pone amarillo una falla hepática? A ver, no estoy diciendo que es falla del vaso. Bueno, pero ahí se produce. Ahí se produce la hemólisis, pero el vaso va a destruir los eritrocitos porque los eritrocitos están dañados. Y esa es la función del vaso, destruir eritrocitos. ¿Sí? El vaso está haciendo su trabajo porque los eritrocitos se dañaron. Le estaba comentando de, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune produce anticuerpos contra los eritrocitos. Y no todos los anticuerpos van a destruir al eritrocito, sino que a veces dañan su membrana. Hagan de cuenta que va pasando el eritrocito y el fagocito o el anticuerpo le da una pequeña mordida a la membrana y daña la membrana de los eritrocitos. Ya dañado el eritrocito, ¿sí?, tiene que pasar por el vaso va a ver que está dañado y lo va a destruir, pero porque está dañado, no es que funcione mal el vaso. Ahora sí, a ver, José Luis,
¿Qué quería preguntar? Mande. Que sí, entonces, ¿por qué lo asocian mucho con falla hepática cada vez que alguien está amarillo? O sea, que todos siempre le echan la culpa al hígado. Porque es lo más fácil. Porque es lo más fácil, pero por eso estamos estudiando medicina, para comprender que no cualquier individuo que esté amarillo es porque tenga daño hepático. ¿Sí? Entonces puede tener hemólisis. ¿Sí? Ahora, tenemos una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a ese tipo de ictericia? Es una ictericia prehepática. Ictericia prehepática. ¿Sí? Ahora, para que quede un poquito más claro, la ictericia prehepática también se conoce como ictericia hemolítica. ¿Ustedes creen que duela, por ejemplo, este tipo de proceso? Que se estén destruyendo los glóbulos rojos. No lo creo, profe. No, ¿verdad? No duele. Entonces, ¿cómo van a estar esos individuos? Pues siento que ellos estarían pues normales porque no presentarían ningún síntoma. Solamente, bueno, presentarían nada más físicamente la coloración. La Pero no. coloración amarilla, ¿no? Pero estarían así como si no les estuviera pasando nada. A no ser que la cantidad de eritrocitos sea muy grande, la pérdida, y van a sentirse cansados. Van a empezar a sentirse cansados. Y a sentirse que tienen que aumentar su frecuencia cardíaca y respiratoria para solventar el déficit de eritrocitos que tienen. Eso es lo único que van a sentir. Pero se van a ver amarillos. ¿Sí? ¿Cómo creen que se pinten, por ejemplo, su orina? Muy clara. No, si está produciendo mucha bilirrubina, acuérdense, Entonces sería muy Muy amarilla. amarilla. exageradamente amarilla, ¿no? ¿Sí? Y las heces Muy oscuras. muy oscuras por la estercobilina. La estercobilina va a pintar las heces y como está produciendo mucha bilirrubina y la bilirrubina a su vez se transforma en estercobilina, pues las heces van a ser oscuras, casi negras. ¿Sí? Entonces, en el caso de la hemólisis, ¿sí? O de la ictericia prehepática, todo esto que está aquí está funcionando bien. ¿Sí? Lo que está mal es que los glóbulos rojos se están destruyendo, pero todo lo demás funciona perfectamente bien. Ahora vamos con otro tipo de ictericia que se llama ictericia tóxica o ictericia hepática. Por ejemplo, cualquier cosa que haga que el hígado, ¿sí?, deje de funcionar. ¿Qué puede hacer que el hígado deje de funcionar? Pues cualquier padecimiento que nos ocasione principalmente un daño en los hepatocitos, ¿no? Puede ser un tóxico, puede ser un fármaco, hay fármacos que ocasionan hepatotoxicidad, puede ser un parásito, puede ser, hay parásitos, por ejemplo, que tienen migración hepatocardiopulmonar y destruyen el parénquima hepático.
La fasciola hepática destruye el parénquima hepático. Hay virus especiales en varias especies, como el virus de la hepatitis viral canina, causa daño hepático. Enfermedades bacterianas pueden llegar a causar daño hepático, una neoplasia hepática. O sea, cualquier cosa que destruya el hígado, a los hepatocitos. ¿Sí? ¿Quería preguntar algo? No, profe. ¿No? Entonces, cualquier cosa que destruya los hepatocitos va a disminuir la capacidad del hígado para conjugar a la bilirrubina. ¿Sí? A eso se le conoce como una ictericia hepática o ictericia tóxica. Y el individuo se va a poner amarillo, ¿no? Se va a poner amarillo, porque el hígado no está ejerciendo su efecto. Es ahí cuando dicen que cuando una persona está hepática ya es, que tiene hepatitis ya presenta la coloración amarillenta, ¿no? Sí. Cuando tienen hepatitis, generalmente presentan coloración amarillenta. Ahora, ¿cuándo se tiene que poner amarilla por la hepatitis? Cuando llega a tener entre un 60 y 70% de hígado dañado. Si no tiene esa proporción de hígado dañado, generalmente no se pone amarilla, a pesar de tener hepatitis. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál se está acumulando aquí de las bilirrubinas? La no conjugada. La no conjugada. La no conjugada se está acumulando en el torrente sanguíneo y es una bilirrubina que está transportada a través de la albúmina y que es tóxica. Y tóxica para el sistema nervioso y tóxica para los epitelios. ¿Sí? Entonces ocasiona muerte celular, aunque no es tan severa, pero sí ocasiona muerte celular. ¿Sí? No se puede conjugar la bilirrubina, esta que está aquí, porque el hígado no funciona. Entonces no se puede conjugar y no se puede convertir en bilirrubina conjugada. Ahora, esta es insoluble. ¿Sí? No se puede solubilizar. O sea, si está pegada a la albúmina, a pesar de que la albúmina le dé esa característica de ser soluble, no se puede llegar a filtrar, por ejemplo, por el riñón, esta bilirrubina. Y entonces está circulando y tiñe al organismo de amarillo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a salir? O, por ejemplo, las mismas preguntas que les hice hace un rato con la hemólisis. Este tipo de ictericia que es tóxica o hepática, ¿dolerá al individuo? ¿Le duele? ¿El hígado duele? ¿El hígado tiene terminaciones nerviosas para que duela? Sí, ¿no? Pues sí, pensé que no estaban ya, que ya me había desconectado. Díganme sí o no, no importa que se equivoque, no pasa nada. Entonces César dice que sí. Sí, yo imagino que sí, o sea, no, igual no un dolor fuerte, pero pues como se supone que o sea, que está dañado en gran medida por hepatitis, pues igual debe por lo menos de presentar alguna molestia. No, sí causa dolor, pero ese dolor se va incrementando conforme va avanzando el daño hepático, ¿no? Y entonces, ¿cómo se vuelve un dolor constante? Y si es constante, se vuelve un dolor crónico, que ya cuando es muy, ya está muy dañado, pues sí tiene una gran cantidad de dolor, ¿no? Pero no es un dolor agudo, es un dolor crónico, es un dolor que empieza despacito y poco a poco va aumentando.
¿De qué color van a salir las heces? Como no hay no se puede llegar a la estercobilina, creo que entonces no tendría color que te debería de tener, sino uno más claro. Así es. Generalmente, acuérdense que el hígado se empieza a destruir así lento, ¿no? Y entonces las heces empiezan a perder la tonalidad porque no hay tanta bilirrubina conjugada. Y entonces vamos a tener heces claras, ¿no? ¿Sí? Porque no hay estercobilina. Entonces van a ser heces claras y generalmente van a tener la coloración del alimento. Y cuando ya el daño es muy severo, vamos a tener heces acólicas, sin color. ¿Cómo va a estar la orina? La orina sí tendría que estar amarilla, ¿no? Bastante amarilla. ¿Por qué? Porque pues de todos modos se está produciendo mucha bilirrubina, ¿no? Pero no se puede filtrar. Sí, pero la bilirrubina es, la hace soluble la albúmina, ¿no? Pero la albúmina es una molécula grande, más la bilirrubina es una molécula muy grande que el riñón no puede filtrar. ¿Sí? Entonces, si no se puede filtrar, la orina sale clara, porque sí hay cierta cantidad de bilirrubina que conjuga el hígado, ¿no? No se corta totalmente porque esto es crónico. Entonces la orina empieza a ser clarita, clara, no llega a tener urobilina o llega a tener muy poca urobilina y empieza a ser transparente. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Bueno, esa es la ictericia hepática. Después tenemos una ictericia poshepática. Ya dijimos que, por ejemplo, aquí en el hígado, a través de la vesícula biliar, ¿sí? En la vesícula biliar vamos a almacenar, por ejemplo, la bilis, ¿sí? Y la bilis la va a llevar hacia el intestino delgado a través del colédoco, ¿sí? Vamos a llevar hacia el intestino delgado. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el hígado tenemos canalículos biliares, ¿no? Canalículos biliares que van a llevar esa bilis que se está produciendo hacia la vesícula biliar. Y aquí se va a almacenar. Se almacena. Y cuando se da el proceso de ingesta de alimentos, ¿sí? Se da una contracción de la vesícula biliar y sale la bilis hacia el intestino. Y ahí es donde desechamos la bilirrubina ya conjugada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que llegue a tener una piedra aquí en la vesícula? Aquí. ¿Qué le va a pasar a esa bilis? Pues no puede salir, ¿no? Pues no va a poder salir. ¿Y qué le va a pasar a la bilirrubina? Ya está conjugada, ¿no? Es bilirrubina conjugada porque el hígado está funcionando bien. Pero la vierte aquí a la vesícula, pero la vesícula tiene una piedra aquí. Se le conoce como un urolito, ¿no? Perdón, ahí se me fue el nombre. Una piedra en la vesícula biliar.
no es urolito, los urolitos son en el riñón. Una piedra en la vesícula biliar, ¿sí? Entonces impide el libre flujo de la bilis hacia el intestino delgado. Si es soluble ya esta bilirrubina porque está conjugada, ¿sí? Puede llegarse a ir hacia circulación general, ¿sí? ¿Qué pasa si está aquí en el colédoco esa piedra también? Pues no puede llegar esa bilirrubina conjugada al intestino. ¿Qué pasa si el intestino por alguna razón tiene una inflamación? ¿Sí? Y obstruye el esfínter de Oddi, por donde sale la bilis, obstruye el esfínter de Oddi y no deja que pase la bilirrubina, ¿no? La bilis junto con la bilirrubina. A ese tipo de ictericia se le conoce como ictericia posthepática. ¿Con qué otro nombre creen que se conozca? Porque el individuo tiene circulando gran cantidad de bilirrubina conjugada, ¿sí? Gran cantidad de bilirrubina conjugada y se está poniendo amarillo. Entonces existe aquí una interrupción de la salida de esa bilirrubina y se queda en el organismo. También se le conoce como ictericia obstructiva. ¿Cómo van a ser las heces? Por ejemplo, esta dolerá que se esté obstruyendo aquí la salida de la bilis y que la vesícula, ¿sí?, se empieza a distender, se empieza a hacer grandota. ¿Creen que duela? Yo creo que sí. Sí. Es un dolor muy fuerte y un dolor agudo. Por eso es que a veces las personas que tienen cálculos en la vesícula biliar generalmente tienen que entrar si hay una obstrucción total, entrar a cirugía inmediatamente, ¿sí? Porque es muy doloroso. Es un dolor agudo. Ahora, se está reteniendo la bilirrubina conjugada. Esa persona, ¿qué tan amarilla se pone? Pues supongo que muy amarilla, ¿no, profe? Porque tiene mucha concentración de bilirrubina. Pero es una bilirrubina conjugada que es hidrosoluble. Pero no está pudiendo pasar por el cálculo biliar. Así es, pero es hidrosoluble. Se puede desechar por la orina. Pues, ¿cómo creen que se ponga de amarillo? Levemente amarillo. Levemente amarillo se pone el individuo. ¿Y cómo va a estar la orina? Muy amarillenta. Muy amarilla, ¿no? Pero no es por urobilina, ¿sí? No es por urobilina, es por bilirrubina conjugada. Tiene una gran cantidad de bilirrubina conjugada y se ve muy amarilla, exageradamente amarilla la orina. Y las heces, ¿cómo se van a ver las heces? Claras, ¿no? Claras, así es, porque no está pasando eso. Sí, no está pasando esa bilirrubina conjugada al intestino por la obstrucción. Y se van a ver claras. Entonces, este tipo de pigmentación que nos va a dar
La hemoglobina, ¿sí? Cuando ya está catabolizada, nosotros la conocemos como ictericia. Y la ictericia puede ser prehepática, hepática o poshepática, o con los otros nombres, ¿no? Hemolítica, tóxica u obstructiva. ¿Alguna duda que tengan con eso? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces hasta ahí le vamos a dejar. Nos vemos la próxima clase. No, profe, muchas gracias.